Una mujer descubre una carta de amor escondida en el saco de su esposo. Decidida a enfrentarlo, prepara una cena especial para esa noche. Cuando su marido llega a casa, lo que ella descubre la deja completamente devastada. Era un día como cualquier otro. O al menos eso pensaba María cuando se despertó esa mañana. La rutina habitual se había desarrollado sin incidentes. El desayuno apresurado, el beso de despedida, y luego el silencio de la casa vacía mientras ella se dedicaba a sus tareas diarias. Pero el destino, con su extraño sentido del humor, había decidido que hoy no sería un día ordinario. Todo comenzó cuando María decidió hacer una limpieza a fondo del dormitorio. Mientras sacudía y organizaba, su mirada se posó en el saco que Carlos había usado la noche anterior para una cena de negocios. Debería llevarlo a la tintorería, pensó, estirando la mano para tomarlo. Fue entonces cuando lo sintió. Un leve crujido, apenas perceptible, pero suficiente para despertar su curiosidad. Sus dedos, moviéndose casi por voluntad propia, se deslizaron en el bolsillo interior del saco. Lo que encontró allí hizo que su corazón se detuviera por un instante. Una carta. No era una simple hoja de papel doblada descuidadamente, sino un sobre de color crema, cuidadosamente sellado y con un delicado aroma a lavanda. María lo sostuvo entre sus manos temblorosas, sintiendo como si de repente el aire de la habitación se hubiera vuelto denso y asfixiante. No, se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza como si intentara ahuyentar los pensamientos que comenzaban a formarse en su mente. Debe haber una explicación lógica para esto. Pero a medida que pasaban los segundos, con el sobre pesando en sus manos como si fuera de plomo, las dudas comenzaron a crecer, enredándose como hiedras venenosas alrededor de su corazón. María y Carlos llevaban 10 años de matrimonio, 10 años de alegrías compartidas, de desafíos superados juntos, de construir una vida en común. Se habían conocido en la universidad, ella estudiando literatura y él ingeniería. Desde el principio habían sido como dos piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente. Los primeros años habían sido como un sueño. Recién casados, habían enfrentado juntos las dificultades económicas con optimismo y amor. Recordaba con claridad las noches en que cenaban fideos instantáneos sentados en el suelo de su primer apartamento, riendo y haciendo planes para el futuro. Poco a poco, con esfuerzo y dedicación, habían ido construyendo la vida que ahora tenían. Carlos había ascendido en su empresa de construcción, convirtiéndose en uno de los ingenieros más respetados. María, por su parte, había cumplido su sueño de abrir una pequeña librería en el centro de la ciudad. Tenían una hermosa casa en los suburbios, vacaciones anuales y un círculo de amigos cercanos con los que compartían cenas y salidas los fines de semana. Pero ahora, con esa carta entre sus manos, María sentía que todo lo que creía sólido y seguro se desmoronaba bajo sus pies. Con dedos temblorosos, dio vuelta el sobre. No había remitente, solo el nombre de Carlos escrito con una caligrafía elegante y femenina. El aroma a lavanda parecía intensificarse, burlándose de ella, susurrando secretos que no quería escuchar. María cerró los ojos, respirando profundamente. Una parte de ella quería romper el sobre, leer su contenido y enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. Otra parte, la que aún se aferraba a la confianza construida durante años, le gritaba que respetara la privacidad de su esposo, que confiara en él. El conflicto interno la paralizó por lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. Finalmente, con un suspiro entrecortado, María volvió a colocar la carta en el bolsillo del saco. No la abriría, decidió, pero tampoco podía ignorar su existencia. Necesitaba respuestas y las obtendría esa misma noche. Con esa resolución tomada, María intentó continuar con sus tareas diarias, pero la normalidad se había esfumado.
Cada objeto en la casa parecía mirarla con lástima o acusación. Las fotos de ella y Carlos en las paredes, antes motivo de alegría y orgullo, ahora le devolvían miradas que parecían ocultar secretos. Mientras limpiaba mecánicamente, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Había habido señales que ella, en su confianza ciega, había pasado por alto? Recordó las últimas semanas, buscando pistas que pudieran haber presagiado este descubrimiento. Carlos había estado trabajando hasta tarde más de lo habitual, cierto, pero siempre le había dicho que era por un nuevo proyecto importante. ¿Eran realmente reuniones de trabajo o...? María sacudió la cabeza, negándose a completar ese pensamiento. Hubo un momento, hace un par de meses, en que Carlos había recibido una llamada durante la cena. Se había levantado de la mesa para contestar, hablando en voz baja. Cuando María le preguntó al respecto, él había dicho que era un cliente difícil. En ese momento, ella no le dio importancia. Ahora, ese recuerdo adquiría un tinte siniestro. A medida que avanzaba la tarde, María se sentía cada vez más agitada. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse, pero ¿con quién? Su mejor amiga, Elena, siempre había sido su confidente en los momentos difíciles. Pero ahora, con esta sospecha carcomiendo su interior, María dudaba. ¿Y si Elena ya sabía algo? ¿Y si todos lo sabían menos ella? La paranoia comenzaba a apoderarse de ella, convirtiendo a cada conocido en un posible cómplice de la traición de Carlos. No, decidió. Esto era algo que tendría que enfrentar sola, al menos por ahora. Mientras estaba sumida en estos pensamientos oscuros, el teléfono sonó, sobresaltándola. Por un momento, María se quedó mirando el aparato como si fuera un objeto alienígena. Finalmente, con un suspiro, contestó. «Hola, María. ¿Cómo estás, querida?» La voz alegre de su madre al otro lado de la línea contrastaba dolorosamente con el torbellino emocional que María estaba experimentando. «Hola, mamá», respondió, intentando que su voz sonara normal. «Estoy bien, solo un poco ocupada con la limpieza». «Oh, siempre tan dedicada. Escucha, llamaba para recordarte la cena familiar del domingo. Tu hermana traerá a su nuevo novio, así que será una ocasión especial». María cerró los ojos, sintiendo una punzada de dolor. La cena familiar. En medio de su crisis personal, había olvidado por completo ese compromiso. La idea de sentarse a la mesa, fingiendo que todo estaba bien, compartiendo anécdotas y riendo como si su mundo no estuviera desmoronándose, le parecía una tarea titánica. «Claro, mamá, allí estaremos», respondió automáticamente, sin saber si para el domingo su vida seguiría siendo la misma. Después de unos minutos más de conversación superficial, María logró terminar la llamada. El silencio que siguió parecía amplificar el ruido de sus propios pensamientos. Miró el reloj. Faltaban pocas horas para que Carlos regresara del trabajo. Necesitaba un plan, una forma de abordar el tema sin que todo se descontrolara. Decidió que prepararía una cena especial. Tal vez, pensó con una chispa de esperanza, todo esto era un malentendido. Quizás, frente a un plato de su comida favorita, Carlos le explicaría todo y se reirían juntos de sus sospechas infundadas. Con esa idea en mente, María se dirigió a la cocina. Sacar los ingredientes, picar, cocinar. Estas acciones familiares le proporcionaron un ancla a la realidad, un respiro de la tormenta emocional que la consumía. Decidió preparar lasaña, el plato favorito de Carlos. Mientras las capas de pasta, carne y queso tomaban forma en la fuente de horno, María no podía evitar pensar en todas las veces que habían compartido esta comida. En su primera cita, cuando ella cocinó para él y casi quema la cocina de su apartamento de estudiante. En la noche en que Carlos le propuso matrimonio, con una lasaña algo fría porque él estaba demasiado nervioso para comer. En cada aniversario, cada celebración,
Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente, mezclándose con la salsa de tomate. María las dejó fluir, permitiéndose este momento de vulnerabilidad antes de tener que enfrentar la realidad. Mientras la lasaña se horneaba, llenando la casa con su aroma reconfortante, María se dirigió al baño. El reflejo que le devolvió el espejo la sorprendió. Tenía los ojos enrojecidos, el cabello despeinado y una expresión de angustia que no recordaba haber visto antes en su rostro. Se lavó la cara con agua fría, intentando borrar las huellas del llanto. Luego, casi como un acto de desafío contra las circunstancias, decidió arreglarse. Se maquilló cuidadosamente, se peinó y eligió un vestido que sabía que a Carlos le encantaba. Si iba a enfrentar esta situación, lo haría con dignidad. El sonido del temporizador del horno la sacó de sus pensamientos. La lasaña estaba lista, su aroma invadiendo cada rincón de la casa. María la sacó con cuidado, colocándola en el centro de la mesa que había preparado con esmero. Velas, la mejor vajilla, copas de cristal, todo dispuesto como para una celebración. Pero mientras terminaba de arreglar los últimos detalles, un pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Y si esta fuera su última cena juntos? La posibilidad, que hasta ahora había mantenido en un rincón oscuro de su mente, se presentó con toda su crudeza. El sonido de un coche estacionando frente a la casa la sacó abruptamente de sus cavilaciones. Carlos había llegado. María sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento. Respiró profundamente, intentando calmarse. «Sé fuerte», se dijo a sí misma. «Mereces la verdad». Se dirigió hacia la puerta, cada paso resonando en sus oídos como un tambor. Justo cuando estaba por girar el picaporte, su teléfono móvil, olvidado sobre la mesa del recibidor, comenzó a sonar insistentemente. Por un momento, María dudó. El protocolo social dictaba que debía recibir a su esposo primero, pero algo en la insistencia de la llamada la inquietó. Con un movimiento rápido, tomó el teléfono. «Hola, María, soy Lucía, la hermana de Elena». La voz al otro lado sonaba agitada, casi al borde del llanto. «Ha habido un accidente. Elena, ella». El mundo pareció detenerse. María escuchó las palabras como si vinieran de muy lejos. Accidente de coche, hospital, estado crítico. Su mejor amiga, la persona con la que había compartido secretos, risas y lágrimas desde la infancia, estaba luchando por su vida en este preciso momento. «Voy para allá», respondió automáticamente, la voz quebrada por la conmoción. Justo en ese instante, la puerta se abrió. Carlos entró, con su maletín en una mano y una sonrisa cansada en el rostro. Al ver a María con el teléfono en la mano y una expresión de shock, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por preocupación. «¿Qué sucede, amor?». María lo miró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Por un lado, la urgencia de ir al hospital, de estar junto a su amiga en este momento crítico. Por el otro, la necesidad apremiante de confrontar a Carlos, de resolver el misterio de la carta que amenazaba con destruir su matrimonio. Las dos crisis, una pública y otra privada, chocaban en su interior como olas embravecidas. ¿Cómo podía elegir? ¿Cómo podía priorizar una sobre la otra? En ese momento, parada en el umbral de su hogar, con el aroma de la lasaña recién horneada flotando en el aire, el teléfono aún en su mano y la mirada preocupada de Carlos fija en ella, María sintió que estaba en el borde de un precipicio. Cualquier decisión que tomara en los próximos segundos cambiaría el curso de su vida para siempre. El tiempo pareció ralentizarse mientras sopesaba sus opciones. La voz de Lucía seguía sonando débilmente a través del teléfono, urgiéndola a ir al hospital. Los ojos de Carlos, llenos de confusión y preocupación, buscaban los suyos en busca de respuestas. Y en algún lugar de la casa, escondida en el bolsillo de un saco, una carta perfumada esperaba.
como una bomba de tiempo lista para detonar y destruir todo lo que María creía conocer sobre su vida y su amor. Con un profundo suspiro, María tomó su decisión. Miró a Carlos directamente a los ojos y dijo: «Elena ha tenido un accidente. Está en el hospital». Su voz temblaba ligeramente, pero se mantuvo firme. «Necesito ir a verla». La expresión de Carlos cambió de confusión a preocupación genuina. «Por supuesto, vamos. Yo conduzco». Por un momento, María se sorprendió. Una parte de ella, la parte herida y desconfiada que había nacido con el descubrimiento de la carta, esperaba resistencia o incluso alivio por parte de Carlos ante la oportunidad de evitar la confrontación. Pero su reacción inmediata de apoyo la desconcertó. «Gracias», murmuró María, sintiéndose repentinamente culpable por sus sospechas. Pero el recuerdo de la carta, escondida en el saco que Carlos aún llevaba puesto, reavivó sus dudas. Mientras Carlos buscaba las llaves del coche, María apagó rápidamente el horno y las velas. La mesa puesta para la cena especial quedó como un testimonio silencioso de los planes interrumpidos, de las preguntas sin formular. El trayecto al hospital fue tenso y silencioso. María miraba por la ventana, su mente dividida entre la preocupación por Elena y el misterio de la carta. Carlos, concentrado en el tráfico, lanzaba miradas de preocupación hacia su esposa de vez en cuando. «Todo saldrá bien», dijo en un momento, colocando su mano sobre la de María. Ella no pudo evitar notar que era la misma mano que probablemente había escrito o al menos sostenido aquella carta perfumada. El contraste entre el gesto de consuelo y sus sospechas la hizo sentir mareada. Llegaron al hospital en un tiempo que pareció eterno y a la vez demasiado corto. La sala de emergencias era un caos de actividad. Médicos corriendo, familiares angustiados, el sonido constante de máquinas y voces urgentes. Lucía los vio llegar y se acercó rápidamente. Tenía los ojos enrojecidos y las manos le temblaban ligeramente. «María, gracias a Dios que estás aquí», dijo, abrazándola con fuerza. Luego miró a Carlos y asintió en reconocimiento. «Hola, Carlos». «¿Cómo está Elena?», preguntó María, su voz apenas un susurro. Lucía sacudió la cabeza, las lágrimas amenazando con caer nuevamente. «Está en cirugía. El médico dijo que las próximas horas son cruciales. Aparentemente un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y... No pudo terminar la frase, quebrándose en llanto. María la abrazó instintivamente, sus propios ojos llenándose de lágrimas. En ese momento, todas sus preocupaciones personales parecieron pequeñas e insignificantes frente a la posibilidad de perder a su mejor amiga. Carlos se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de María. «Iré a buscar algo de café para todos», dijo suavemente. «Parece que será una larga noche». Mientras lo veía alejarse hacia la cafetería, María sintió una punzada de culpa. Aquí estaba él, siendo el esposo atento y cariñoso de siempre, mientras ella albergaba sospechas basadas en una carta que ni siquiera había leído. Las horas siguientes pasaron en una bruma de ansiedad y espera. María alternaba entre consolar a Lucía, hablar con otros amigos y familiares que iban llegando, y perderse en sus propios pensamientos. Carlos permaneció a su lado todo el tiempo, ofreciendo apoyo silencioso, trayendo café y sándwiches, hablando con las enfermeras para obtener actualizaciones. Cada vez que Carlos se acercaba o la tocaba, María sentía una mezcla confusa de emociones, amor, gratitud, pero también una sombra de duda que no podía sacudirse por completo. La carta, aunque físicamente ausente, era una presencia constante en su mente. Cerca de la medianoche, un cirujano salió a la sala de espera. Todos se pusieron de pie, conteniendo la respiración. «La cirugía fue un éxito», anunció el médico, provocando un suspiro colectivo de alivio. «Hemos logrado estabilizarla, pero las próximas 48 horas serán críticas. Ha sufrido un traumatismo craneal severo y múltiples fracturas.
Su recuperación será larga, pero es una mujer fuerte. María sintió que las piernas le fallaban. Carlos la sostuvo justo a tiempo, evitando que cayera. El alivio de saber que Elena estaba viva se mezclaba con el miedo por lo que aún podría pasar. ¿Podemos verla?, preguntó Lucía, su voz temblorosa. El cirujano asintió. Brevemente. Está en cuidados intensivos y necesita descansar. Solo familia directa por ahora. Lucía miró a María. Tú eres como su hermana. Ven conmigo. María asintió, agradecida. Antes de seguir a Lucía, se volvió hacia Carlos. Gracias por estar aquí, dijo suavemente. Puedes ir a casa si quieres. Esto podría tomar horas. Carlos negó con la cabeza. Me quedaré. Estaré aquí cuando salgas. Nuevamente, la culpa golpeó a María. ¿Cómo podía dudar de este hombre que estaba dispuesto a pasar la noche en un incómodo sillón de hospital solo para apoyarla? La unidad de cuidados intensivos era un lugar intimidante, lleno de máquinas y sonidos constantes. Elena yacía en una cama, conectada a varios monitores. Su rostro, normalmente lleno de vida y sonrisas, estaba pálido y magullado. Un vendaje le cubría parte de la cabeza y tenía un brazo enyesado. María sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Tomó la mano de Elena con cuidado, temerosa de causarle más daño. «Hey, Elena», susurró. «Estoy aquí. Eres la persona más fuerte que conozco. Vas a salir de esta, ¿me oyes? Tienes que hacerlo. Tenemos tantas cosas de qué hablar». Las lágrimas comenzaron a caer libremente. En ese momento, frente a su amiga herida, María se dio cuenta de lo frágil que era la vida, de cómo todo podía cambiar en un instante. Los problemas que parecían tan importantes hace unas horas ahora se veían pequeños en comparación. Después de unos minutos que parecieron segundos, una enfermera les indicó que debían salir. María besó suavemente la frente de Elena y salió de la habitación sintiéndose emocionalmente agotada. Cuando regresó a la sala de espera, vio a Carlos hablando en voz baja con uno de los amigos de Elena que había llegado. Al verla se excusó y se acercó a ella. «¿Cómo está?», preguntó, genuina preocupación en su voz. María se derrumbó en sus brazos, dejando salir todo el miedo y la angustia que había estado conteniendo. Carlos la abrazó fuertemente, acariciando su espalda y murmurando palabras de consuelo. En ese momento, con su rostro enterrado en el pecho de Carlos, María pudo oler el familiar aroma de su colonia mezclado con algo más. Un leve toque de lavanda, el mismo aroma de la carta. La realidad la golpeó como una bofetada. Aquí estaba ella, recibiendo consuelo del mismo hombre del que sospechaba. La confusión y el dolor amenazaban con ahogarla. Se apartó suavemente, mirando a Carlos a los ojos. Vio amor, preocupación y cansancio en ellos. Pero, ¿había algo más? ¿Un atisbo de culpa, quizás? Carlos, comenzó, su voz apenas un susurro. Hay algo de lo que necesitamos hablar. Él la miró, intrigado. ¿Qué sucede, amor? María tomó una respiración profunda. Era ahora o nunca. El caos del hospital, la fragilidad de la vida que acababa de presenciar, todo se combinaba para darle el coraje que necesitaba. «Encontré una carta en tu saco», dijo finalmente. Una carta perfumada con lavanda. Vio cómo la expresión de Carlos cambiaba. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego, ¿alivio? No era la reacción que esperaba. «Oh, María», dijo suavemente. Pero antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por un grito proveniente de la zona de cuidados intensivos. Alarmas comenzaron a sonar y vieron a médicos y enfermeras corriendo hacia la habitación de Elena. El corazón de María se detuvo por un instante. La confrontación tendría que esperar. Una vez más, la vida les recordaba que había cosas más importantes que sus problemas personales. Mientras corrían hacia la unidad de cuidados intensivos, María se dio cuenta de que, sin importar lo que esa carta contuviera, sin importar lo que Carlos estuviera a punto de decir, nada sería lo mismo después de esta noche.
La verdad, cualquiera que fuera, tendría que esperar. Por ahora, lo único que importaba era Elena y su lucha por sobrevivir. María se preparó para otra larga noche de espera, con el peso de sus sospechas y el miedo por su amiga batallando en su interior. El amanecer encontró a María sentada en una incómoda silla de plástico en la sala de espera del hospital, con la cabeza apoyada en el hombro de Carlos. Las últimas horas habían sido una montaña rusa emocional. Elena había sufrido una complicación durante la noche, pero los médicos lograron estabilizarla nuevamente. Ahora, en la quietud de la mañana, el agotamiento comenzaba a hacer mella en todos. «Deberías ir a casa a descansar», murmuró Carlos, su voz ronca por el cansancio. «Yo me quedaré aquí por si hay noticias». María levantó la cabeza, mirándolo con ojos enrojecidos. La confrontación que habían estado a punto de tener la noche anterior parecía ahora un recuerdo lejano, pero la inquietud seguía presente en su corazón. «No, yo creo que iré a casa a darme una ducha y cambiarme. Volveré en un par de horas», respondió, decidiendo que necesitaba tiempo a solas para pensar. Carlos asintió, dándole un suave beso en la frente. «Descansa un poco, ¿sí? Te llamaré si hay algún cambio». El viaje en taxi de vuelta a casa fue un borrón de calles semivacías y pensamientos revueltos. Cuando finalmente entró en su hogar, María se sintió como una extraña. La mesa puesta para la cena especial de la noche anterior seguía intacta, un recordatorio silencioso de cómo la vida podía cambiar en un instante. Con movimientos automáticos, María comenzó a recoger los platos y apagar las velas consumidas. La lasaña, ahora fría y triste en su fuente, terminó en el refrigerador. Mientras limpiaba, su mente no dejaba de dar vueltas entre la preocupación por Elena y el misterio de la carta. Decidió que una ducha caliente le ayudaría a aclarar sus pensamientos. Bajo el chorro de agua, María dejó que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente. Lloró por Elena, por la fragilidad de la vida y por la incertidumbre que ahora nublaba su matrimonio. Al salir del baño, envuelta en una toalla y con el cabello goteando, María se detuvo frente al armario compartido. Su mirada se posó inevitablemente en el saco de Carlos, colgado pulcramente en su percha. La tentación de buscar la carta era casi insoportable. «No», se dijo en voz alta. «Así no». En lugar de eso, se vistió con ropa cómoda y se dirigió a la cocina. Necesitaba comer algo, aunque su estómago protestara. Mientras preparaba un té y unas tostadas, María comenzó a planear su siguiente movimiento. No podía seguir viviendo con esta duda. Necesitaba confrontar a Carlos. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Con Elena en el hospital, parecía egoísta centrarse en sus problemas personales. Sin embargo, la incertidumbre la estaba carcomiendo por dentro. Decidió que, una vez que Elena estuviera fuera de peligro, tendría esa conversación con Carlos. Pero necesitaba estar preparada. No podía simplemente lanzar una acusación basada en una carta que ni siquiera había leído. Con esa resolución en mente, María comenzó a repasar mentalmente su vida con Carlos. 10 años de matrimonio desfilaron ante sus ojos. Los buenos momentos, las peleas, las reconciliaciones, los sueños compartidos. ¿Había habido señales que ella hubiera pasado por alto? ¿Momentos de distanciamiento que ahora cobraban un nuevo significado? Recordó cómo, hace unos meses, Carlos había comenzado a ir al gimnasio con más frecuencia. En ese momento, María lo había atribuido a una crisis de mediana edad y hasta se había alegrado de que estuviera cuidando su salud. Ahora, sin embargo, no podía evitar preguntarse si esas visitas al gimnasio eran realmente lo que Carlos decía. También estaban esos mensajes de texto tardíos que a veces recibía. Del trabajo, siempre decía él con una sonrisa cansada. María nunca había cuestionado eso, confiando plenamente en su palabra. ¿Había sido ingenua?
A medida que repasaba estos recuerdos, María se dio cuenta de que necesitaba más que solo sus sospechas y una carta sin leer. Necesitaba evidencia concreta, o al menos una explicación que pudiera entender. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y abrió la aplicación de su banco. Revisó los movimientos de los últimos meses, buscando algo inusual. Transferencias sospechosas, compras en lugares desconocidos, cualquier cosa que pudiera indicar una doble vida. Para su sorpresa y alivio inicial, no encontró nada fuera de lo común. Las cuentas estaban como siempre: el salario de Carlos, los ingresos de su librería, los gastos habituales. Nada que gritara infidelidad. Sin embargo, esto solo aumentó su confusión. Si no había evidencia financiera, ¿qué significaba esa carta? La posibilidad de que todo fuera un malentendido comenzó a tomar fuerza, pero el aroma a lavanda y la caligrafía femenina seguían siendo un misterio sin resolver. María decidió que necesitaba un plan. No podía simplemente esperar a que la verdad cayera del cielo. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. 1. Hablar con Carlos una vez que Elena esté estable. 2. Ser directa, pero no acusatoria. 3. Pedir ver la carta juntos. 4. Escuchar su explicación sin interrumpir. Y 5. Decidir los siguientes pasos según su respuesta. Mientras escribía, María se dio cuenta de que estaba temblando. La idea de que su matrimonio pudiera estar en peligro la aterrorizaba. Carlos había sido su roca, su compañero, su mejor amigo durante tanto tiempo. ¿Cómo podrían seguir adelante si resultaba que todo había sido una mentira? Pero otra parte de ella, una parte que se negaba a rendirse, le recordaba todos los momentos en que Carlos había demostrado su amor. La forma en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, cómo recordaba cada pequeño detalle de sus conversaciones, cómo siempre sabía exactamente qué decir cuando ella tenía un mal día. ¿Podía todo eso ser fingido? ¿Era posible mantener una farsa así durante 10 años? El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Carlos. Elena está despierta. Los médicos dicen que está respondiendo bien. ¿Puedes venir? María sintió una oleada de alivio mezclada con ansiedad. Por un lado, su amiga estaba mejorando. Por otro, tendría que enfrentar a Carlos nuevamente, esta vez con todas estas dudas y planes dando vueltas en su cabeza. Respiró profundamente, tratando de calmarse. «Voy para allá», respondió. Antes de salir, María se miró en el espejo del recibidor. La mujer que le devolvía la mirada parecía años mayor que hace apenas un día. Tenía ojeras pronunciadas y una expresión de preocupación que no lograba ocultar, pero en sus ojos había una determinación nueva. Fuera lo que esa carta contuviera, fuera cual fuera la verdad detrás de todo esto, María estaba decidida a enfrentarlo. Por Elena, por Carlos y sobre todo, por ella misma. Tomó su bolso, echó un último vistazo a la casa que compartía con Carlos y salió. El taxi que la llevaría de vuelta al hospital ya la esperaba. Mientras se acomodaba en el asiento trasero, María no pudo evitar pensar que este viaje la llevaba no solo de vuelta al hospital, sino hacia un futuro incierto. El hospital bullía de actividad cuando María llegó. Enfermeras y médicos se movían apresuradamente por los pasillos y el sonido de monitores y conversaciones llenaba el aire. Sin embargo, para María, todo parecía moverse en cámara lenta. Cada paso hacia la habitación de Elena la acercaba no solo a su amiga, sino también a la confrontación que sabía que ya no podía postergar. Al doblar la esquina hacia la unidad de cuidados intensivos, vio a Carlos de pie fuera de la habitación de Elena. Estaba hablando con un médico. Su rostro una mezcla de alivio y cansancio. Cuando la vio, una sonrisa cansada pero genuina iluminó su rostro. «María», dijo, acercándose a ella y tomando sus manos. «Elena está despierta, está débil, pero los médicos dicen que está fuera de peligro». El alivio que sintió María fue abrumador. Por un momento,
Todas sus preocupaciones personales se desvanecieron ante la alegría de saber que su amiga se recuperaría. Abrazó a Carlos instintivamente, permitiéndose un momento de confort en sus brazos. Pero incluso en ese abrazo no pudo evitar notar el leve aroma a lavanda. La realidad de su situación volvió a golpearla con fuerza. ¿Puedo verla?, preguntó separándose suavemente de Carlos. El médico, que había estado observando la escena en silencio, intervino. Por supuesto, pero solo por unos minutos. Necesita descansar. María entró en la habitación, su corazón latiendo con fuerza. Elena yacía en la cama, pálida pero despierta. Sus ojos se iluminaron al ver a su amiga. «Hey, tú», dijo Elena con voz débil. «Parece que me perdí de una buena fiesta». María no pudo contener las lágrimas. Se acercó a la cama y tomó la mano de Elena con cuidado. «No vuelvas a asustarme así», dijo entre sollozos y risas de alivio. Conversaron durante unos minutos, Elena luchando contra el cansancio para mantenerse despierta. Hablaron de cosas triviales, evitando el tema del accidente. Justo cuando la enfermera entró para indicar que el tiempo de visita había terminado, Elena miró a María con seriedad. «María», dijo, su voz apenas un susurro. «Hay algo que debo decirte sobre Carlos». El corazón de María se detuvo por un instante. ¿Acaso Elena sabía algo? ¿Era esto la confirmación de sus peores temores? Pero antes de que Elena pudiera continuar, sus ojos se cerraron y se quedó dormida, vencida por el agotamiento y los medicamentos. María salió de la habitación con la mente hecha un torbellino. Las palabras inconclusas de Elena resonaban en su cabeza, mezclándose con sus propias sospechas y temores. Carlos la esperaba fuera. «¿Cómo está?», preguntó. María lo miró, estudiando su rostro. El hombre que había amado durante una década, el hombre que creía conocer mejor que a nadie en el mundo, de repente parecía un extraño. «Carlos», dijo, su voz temblando ligeramente. «Necesitamos hablar. Ahora». Él la miró, sorprendido por la seriedad de su tono, pero asintió. «Claro, ¿qué sucede?». María miró alrededor. El pasillo del hospital, con su constante ir y venir de personas, no era el lugar adecuado para esta conversación. «No aquí. Vamos a la cafetería». En silencio, se dirigieron al piso inferior donde se encontraba la cafetería del hospital. A esta hora de la mañana, el lugar estaba casi vacío. Se sentaron en una mesa alejada, cada uno con una taza de café que ninguno de los dos tenía intención de beber. María respiró profundamente, reuniendo todo su coraje. Era ahora o nunca. «Encontré una carta en tu saco», dijo finalmente, sus ojos fijos en los de Carlos. Una carta perfumada con lavanda, escrita por una mujer. Vio cómo la expresión de Carlos cambiaba. Primero sorpresa, luego alivio. No era la reacción que esperaba. «Oh, María», dijo suavemente. «No», lo interrumpió ella. «Necesito que me escuches. He estado dándole vueltas a esto durante horas. He repasado cada momento de nuestro matrimonio, buscando señales, tratando de entender. Y ahora, justo antes de que saliéramos de la habitación, Elena estaba a punto de decirme algo sobre ti». María hizo una pausa, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Necesito la verdad, Carlos. Toda la verdad. ¿Qué está pasando?». Carlos la miró en silencio por un momento, su rostro una mezcla de emociones que María no podía descifrar. Luego, para su sorpresa, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «María, mi amor», dijo suavemente, tomando sus manos sobre la mesa. «Creo que es hora de que leas esa carta». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el sobre color crema. El aroma a lavanda llenó el aire entre ellos. Con manos temblorosas, María tomó el sobre. «Ábrelo», dijo Carlos. Con el corazón latiendo furiosamente, María abrió el sobre y sacó la carta. La desdobló lentamente, preparándose para lo peor. Pero las primeras palabras la dejaron sin aliento. «Querida María»,
Si estás leyendo esto, significa que mi plan no salió exactamente como esperaba. María levantó la mirada, confundida. Carlos le hizo un gesto para que continuara leyendo. La carta continuaba explicando cómo Carlos había estado planeando una sorpresa para su 10º aniversario de bodas. Había estado trabajando horas extra y yendo al gimnasio no para verse mejor para otra mujer, sino para poder pagarles un viaje a París y estar en forma para todas las caminatas que planeaba que hicieran juntos. Elena, su mejor amiga, había estado ayudándolo con los preparativos. Los mensajes de texto tardíos eran de ella, ayudándolo a coordinar los detalles. La carta, escrita por Elena pero firmada por Carlos, era parte de una elaborada sorpresa que planeaban revelar durante una cena especial. Espero que puedas perdonarme por todo el secretismo. Solo quería darte la sorpresa perfecta, para agradecerte por estos maravillosos 10 años juntos. Te amo más que a nada en este mundo, María. Siempre tuyo, Carlos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María mientras terminaba de leer. Una mezcla de alivio, vergüenza y amor la abrumaba. Carlos, yo lo siento tanto. Debí haber confiado en ti. Carlos se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a ella y tomando sus manos. No, mi amor, yo lo siento. Nunca quise causarte esta angustia. Debí haber sido más cuidadoso, más consciente de cómo podrían verse mis acciones. Se miraron a los ojos, años de amor y confianza reafirmándose en ese momento. Te amo, María, dijo Carlos, más que nunca. Y yo a ti, respondió ella, inclinándose para besarlo. En ese momento el busca de Carlos sonó. Era un mensaje del médico de Elena. Rompieron el beso, la realidad del hospital volviendo a ellos. Elena está despierta de nuevo, dijo Carlos. Quiere vernos a ambos. Tomados de la mano, se dirigieron de vuelta a la habitación de Elena. Al entrar, vieron a su amiga sonriendo débilmente. Veo que finalmente descubriste la sorpresa, dijo Elena, mirando sus manos entrelazadas. María se acercó a la cama, abrazando suavemente a su amiga. Gracias, susurró, por todo. Hey, respondió Elena con una sonrisa pícara. ¿Para qué están las mejores amigas si no es para planear sorpresas de aniversario y luego arruinarlas casi muriendo? Los tres rieron, el peso de los últimos días finalmente levantándose. Mientras el sol de la mañana entraba por la ventana del hospital, María miró a Carlos y luego a Elena. El miedo y la incertidumbre de las últimas horas se habían desvanecido, reemplazados por una profunda gratitud y amor. La carta oculta, que había amenazado con destruir su mundo, resultó ser un recordatorio del amor que la rodeaba. María se dio cuenta de que a veces los secretos pueden ocultar sorpresas maravillosas y que la confianza y el amor son las verdaderas bases de cualquier relación. Mientras se preparaban para enfrentar la recuperación de Elena y planear su postergado aniversario, María supo que, pasara lo que pasara, tenía el amor de su esposo y su mejor amiga para apoyarla. Y eso, más que cualquier sorpresa o viaje, era el regalo más precioso de todos.